Hoy vamos a demostrar las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos la primera. Esta era la propiedad del producto, que nos decía que si tenemos el logaritmo de un producto, esto es igual a la suma de los logaritmos. Pues para realizar esta demostración, lo primero que vamos a hacer es tomar estos dos logaritmos de aquí e igualarlos a un valor. Pues, por ejemplo, vamos a decir que el logaritmo de p en base a es igual a x y que el logaritmo de q en base a es igual a y. Vale, ahora, por la definición de los logaritmos, podemos centrarnos en el primero y decir que a elevado a x es igual a p. Y también podemos aplicar esta definición de los logaritmos para el segundo. Quedaría que a elevado a y es igual a q. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Pues vemos que hemos conseguido expresar p y q como una potencia, bueno, como dos potencias, que tienen de base a. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro logaritmo inicial, que era el que contenía el producto, y sustituir la p y la q por sus correspondientes potencias. Entonces esto nos quedaría que el logaritmo de p por q en base a es igual al logaritmo en base a de p, que habíamos dicho que era a elevado a x, por q, que era a elevado a y. Bueno, ahora aquí podemos aplicar las propiedades de las potencias. Tenemos un producto de potencias con la misma base y sabemos que esto es igual a dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces quedaría el logaritmo en base a de a elevado a x más y. Y ahora podemos ya resolver este logaritmo. Vale, ¿cuál es el número al que tenemos que elevar la base a para que nos dé el exponente a, bueno, el argumento a elevado a x más y? Pues viene a ser precisamente este exponente. Este logaritmo nos da como resultado x más y. Bueno, y ahora simplemente tenemos que volvernos a las primeras igualdades que habíamos establecido, que eran estas dos, y sustituir la x y la y por sus correspondientes logaritmos. Sabemos que x era lo mismo que el logaritmo de p en base a, y la y es lo mismo que el logaritmo de q en base a. Bueno, que no se confunda que esta y es la misma. Voy a ponerla en mayúscula. Así. Y bueno, al final hemos conseguido demostrar que efectivamente el logaritmo del producto es igual a la suma de logaritmos, como queríamos demostrar. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente. La segunda propiedad que tenemos que demostrar es la del cociente, que nos dice que si tenemos el logaritmo de un cociente, pues esto es igual a la diferencia de logaritmos. Realmente el proceso que vamos a seguir para realizar esta demostración va a ser el mismo que antes. Tomamos estos dos logaritmos y los vamos a igualar a un valor. Por ejemplo, el logaritmo de p en base a vamos a decir que es igual a x. Y el logaritmo de q en base a vamos a decir que es igual a y. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la definición del logaritmo para cada uno de estos dos. Y así podemos decir que a elevado a x es igual a p y por otro lado que a elevado a y es igual a q. Entonces ya podemos sustituir la p y la q en este logaritmo inicial de aquí por sus correspondientes potencias de base a. De tal manera que nos quedaría que el logaritmo en base a de p partido por q es igual al logaritmo en base a de la p habíamos dicho que es a elevado a x y la q a elevado a y. Vale, ahora podemos aplicar una vez más las propiedades de las potencias. Aquí tenemos un cociente de potencias de la misma base, entonces para expresarlo como una única potencia tenemos que dejar la misma base y restar los exponentes. Entonces esto quedaría como el logaritmo en base a de a elevado a x menos y. Ahora podemos resolver este logaritmo. ¿Cuál es el número al que tenemos que elevar la base a para que nos dé el argumento a elevado a x menos y? Pues va a ser precisamente x menos y. Y el último paso va a ser sustituir la x y la y por sus correspondientes logaritmos. Lo tenemos por aquí. Habíamos dicho que x era igual al logaritmo de p en base a
y la y es el logaritmo de q en base a. Entonces al final hemos conseguido demostrar que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de logaritmos, como queríamos demostrar. Aquí estaría. Y pasamos a la tercera propiedad. Tenemos la propiedad de una potencia que nos dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Pues bien, para hacer esta demostración lo que vamos a hacer es asignarle un valor, darle un valor a este logaritmo de aquí. Pues por ejemplo, el logaritmo en base a de p va a ser igual a x. Si aplicamos la definición del logaritmo, podemos decir que a elevado a x es igual a p. Entonces, ahora ya podemos sustituir en este logaritmo inicial la p por su correspondiente potencia, que es a elevado a x. Entonces nos quedaría el logaritmo de p elevado a n en base a es igual al logaritmo en base a de a elevado a x elevado a n. Vemos que todas estas demostraciones son bastante parecidas, estamos siguiendo el mismo proceso. Entonces ahora, al igual que en las otras dos demostraciones, vamos a volver a aplicar las propiedades de las potencias, solo que en este caso lo que tenemos es una potencia de otra potencia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues quedaría el logaritmo en base a de, dejamos la misma base, que es a, y multiplicamos los exponentes, pues x por n. Ahora resolvemos este logaritmo, que sabemos que daría x por n, porque xn es el número al que tenemos que elevar la base a para que nos dé el argumento a elevado a x por n. Y ahora ya lo que nos queda es sustituir esta x por el logaritmo que le corresponde. Lo tenemos por aquí. Y bueno, para dejarlo ya igual a como se nos indica en esta propiedad, vamos a aplicar la propiedad conmutativa y entonces vamos a pasar esta n para aquí. Bueno, quedaría n por la x, habíamos dicho que es el logaritmo de p en base a. Y entonces al final hemos llegado a la conclusión de que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base, como queríamos demostrar. Aquí estaría. Y pasamos a la cuarta propiedad. Esta es la propiedad de la raíz. Entonces tenemos que el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando partido del índice de la raíz. Pues a ver, realmente esta propiedad la podríamos reescribir para dejarla en la propiedad anterior, que era la de una potencia, porque sabemos que cualquier raíz la podemos expresar como una potencia de exponente fraccionario. Es decir, que la raíz enésima de p la podríamos expresar como p elevado a 1 partido por n. Y entonces aquí vemos que ya tendríamos otra vez la propiedad de la potencia que ya la habíamos demostrado antes. Pero bueno, vamos a realizar la demostración para esta propiedad como si no supiésemos que existía la anterior. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, una vez más, comenzar por asignarle un valor a este logaritmo. Entonces vamos a decir que el logaritmo de p en base a es igual a x. Si aplicamos la definición de los logaritmos, podemos decir que a elevado a x es igual a p. Bueno, y ahora, pues una vez más nos vamos a volver al logaritmo inicial, que en este caso es el que contiene la raíz, y sustituir la p por su correspondiente potencia, que en este caso es a elevado a x. Pues lo ponemos. El logaritmo en base a de la raíz enésima de p es igual al logaritmo en base a de la raíz enésima de a elevado a x. Ahora, esta raíz la podemos expresar como una potencia de exponente fraccionario. Quedaría el logaritmo en base a de a elevado a x partido por n. ¿A qué es igual? Pues bueno, podemos decir ya que es igual a x partido por n, porque este es el número al que tenemos que elevar la a, que es la base, para obtener el argumento, que es a elevado a x partido por n. Vale, pues ahora solo nos queda sustituir la x por su correspondiente logaritmo. Lo teníamos por aquí. X equivale al logaritmo de p en base a, y esto partido por n. Entonces, al final hemos conseguido demostrar que el logaritmo de un radical es igual al logaritmo del radicando partido del índice de la raíz, como queríamos demostrar.
Aquí lo vemos. Y ya pasamos a la última propiedad. Esta es la propiedad del cambio de base, que bueno, nos decía que si tenemos un logaritmo, pues de x en una base a, podemos expresar este logaritmo como un cociente de logaritmos, donde tenemos en el numerador el logaritmo del argumento y en el denominador el logaritmo de la base. Y con esto conseguimos expresar cualquier logaritmo como un cociente de logaritmos, pero cambiando la base, por eso es la propiedad del cambio de base. Pues vale, para hacer la demostración de esta propiedad, bueno, vamos a ver que cambia un poco. Pues bueno, realmente el primer paso viene a ser el mismo. Tenemos que tomar este logaritmo de aquí y asignarle un valor. Pues bueno, en este caso vamos a decir que el logaritmo de x en base a es igual a y. Ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo y podríamos decir entonces que a elevado a y es igual a x. Vale, pues ahora vamos a centrarnos en esta igualdad a la que hemos llegado y aplicar logaritmos en cada uno de los miembros. Entonces, queríamos conseguir unos logaritmos con una base diferente. Vemos que aquí comenzábamos con un logaritmo en base a y al final acabamos con un cociente de logaritmos en base b. Entonces, vamos a aplicar los logaritmos a ambos miembros de la igualdad, pero con base b. Entonces, nos quedaría el logaritmo en base b de a elevado a y es igual al logaritmo en base b de x. Bueno, ahora por una de las propiedades que habíamos visto antes, que era la de la potencia, podemos reescribir este logaritmo como el exponente, que es y, por el logaritmo de la base. Entonces quedaría y por el logaritmo de a en base b. Y esto es igual al logaritmo de x en base b. Ahora solo nos queda despejar la y. Y es igual al logaritmo de x en base b partido del logaritmo de a en base b. Y bueno, el último paso va a ser sustituir esta y. ¿A qué es igual la y? Pues habíamos dicho al principio que era igual al logaritmo de x en base a. Entonces nos quedaría que el logaritmo de x en base a es igual al logaritmo de x en base b partido del logaritmo de a en base b. ¿Cómo queríamos demostrar? Pues aquí quedaría la demostración de la propiedad del cambio de base. Y esta sería la solución.